buenos días a todos los presentes, tanto a quienes nos acompañan en esta sesión de videollamada vía Zoom, como quienes nos sintonizan en vivo a través de Facebook. Me presento, soy Miguel Adrián Sánchez Arrieta, tengo el honor de coordinar el Seminario de Epistemologías Pluralistas y Constructivistas, un proyecto de reciente creación. Apenas en marzo comenzamos sesiones, están todos invitados a participar. Es un honor para su servidor dar la bienvenida al primer encuentro de divulgación de estudiantes de Filosofía de la Ciencia, un evento organizado con la finalidad de ampliar los horizontes de esta disciplina tan ampliamente cultivada en nuestra universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde los estudiantes pueden mostrar su trabajo de forma didáctica e introductoria para los no iniciados en la materia. Con ello esperamos contribuir a la divulgación del trabajo de estudiantes de Filosofía de la Ciencia en el grueso de la población mexicana interesada en estos temas. No quiero dejar de agradecer al Seminario de Investigación de Sociedades del Conocimiento y Diversidad Cultural por albergar a nuestro CEPIC en su estructura institucional. El apoyo de su coordinadora, la doctora Mónica Gómez Salazar, ha sido fundamental para hacer este proyecto posible. Tengo el honor de dar apertura a este evento con la presencia de una filósofa y académica formidable que ha apoyado este proyecto de investigación desde sus comienzos, la doctora Laura Benítez Grobet. Con una trayectoria de más de 50 años en la docencia y la investigación, coordinadora de uno de los seminarios más longevos de nuestra universidad, con más de 37 años de existencia, el maravilloso Seminario de Historia de la Filosofía, lugar de formación académica y filosófica de alto nivel de docenas de investigadores y estudiantes, la doctora Laura Benítez ha escrito libros fundamentales para aquellos quienes estudiamos a su preciado Cartesio, como El mundo René Descartes y la modernidad cartesiana, y también ha contribuido al pensamiento mexicano con su espectacular libro recién reeditado, La idea de la historia en Carlos de Sigüenza y Góngora. Ha publicado decenas de artículos en revistas especializadas y será imposible enumerar la cantidad de libros coordinados y editados por esta investigadora. Sin más dilación, cedo la palabra a la doctora Laura Benítez. Le agradezco infinitamente su presencia para aperturar nuestro primer encuentro de divulgación de estudiantes de Filosofía de la Ciencia. Le agradezco de nueva cuenta, doctora, y le cedo la palabra para que pueda hablarnos sobre Descartes y la inducción. Voy a compartir pantalla de su trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues yo les agradezco a todos su presencia, el estar aquí acompañándonos en esta reunión tan importante. En realidad, pues me da muchísimo gusto que exista ya este proyecto y que esté activo y que pues puedan realizar diversas reuniones académicas y en este caso, pues sobre todo agradezco la invitación y la participación me parece muy importante. Entonces, creo yo que estas cuestiones que se van a tratar en este especial seminario, pues van a ser del interés de la gran parte de los estudiantes, muchos de ellos, no solamente los inscritos, digamos, en Filosofía de la Ciencia, sino en filosofía en general, y pues muchos profesores que también se dedican a estas cuestiones. Espero salgan beneficiados con lo que aquí intento presentarles. Bueno, como ustedes están viendo, de lo que me voy a pues hablarles de lo que voy a mencionarles, están justamente lo que yo considero una parte muy importante de la filosofía cartesiana, que es muy poco vista, porque está, digamos, en la última parte de sus principios de la filosofía, que muchas personas no conocen, ¿no? Conocen las meditaciones, a veces conocen, bueno, desde que tradujimos ya el Tratado del Mundo también ya es conocido, pero a lo mejor nada más conocen el discurso del método, pero no van más allá. Y esta parte es fundamental porque aquí Descartes introduce realmente la noción de hipótesis. Entonces, el estudio de los fenómenos le lleva a la introducción de esta noción de hipótesis, a tal punto que en un momento dado, como Descartes decía en sus principios de la filosofía, que podía, digamos, inventar hipótesis y que se podían hacer mejores y desarrollar más y esto y todo, Newton le dijo, hipótesis non fingo, ¿no? Yo no finjo hipótesis. Entonces
esa, digamos, especie de respuesta después de bastantes años, que ya no precisamente no alcanzó a huir de Descartes ni mucho menos, pero es una cuestión muy importante, ¿no? Porque la relevancia de las hipótesis ha seguido siendo siempre fundamental en el desarrollo, pues, de toda la historia de la ciencia. Entonces, voy a dar inicio a la lectura de este texto. Comienzo diciendo que este trabajo versa fundamentalmente sobre los fenómenos, en la tercera parte de los principios de la filosofía de René Descartes. Así pues, como es bien sabido, Descartes dedica la segunda parte de los principios de la filosofía al estudio de las cosas materiales o extensas, y el más importante problema epistemológico a resolver era naturalmente saber con certeza que hay o existen tales cosas o sustancias. El argumento de Descartes es que si tenemos una sensación más bien que otra, tal sensación depende de la cosa externa o sustancia en tanto toca nuestros sentidos, y concluye que, no siendo Dios engañador, la idea de sensación que tenemos se forma en nosotros gracias a los cuerpos del exterior a los que es totalmente semejante. El problema no es menor y por ello es estudiado con profundidad en la tercera parte de los principios, si tomamos en cuenta que para construir el conocimiento del mundo natural o filosofía natural que abarca la física, la cosmología, la óptica, en el caso de Descartes, tal y como aparece en su Mundo o Tratado de la Luz, habrán de tomarse en cuenta todos los fenómenos, fenómenes, esto es, todos los efectos que hay en la naturaleza y que percibimos por intermedio de nuestros sentidos. Lo que me propongo hacer entonces es explicar cómo, según Descartes, podemos pasar de los fenómenos a las sustancias, atendiendo por una parte a los principios metafísicos y físicos que él ha establecido, y por otro a las causas eficientes y materiales de los fenómenos, y dejando a un lado las formales y finales, rechazando las primeras por inútiles y las segundas por estar fuera del alcance de la razón humana. En la primera parte, sobre los principios metafísicos, pues de lo que se trata es de, en su reencuentro con el mundo externo, o si se prefiere, su construcción de la filosofía natural, llama la atención una primera propuesta cartesiana. Es necesario intentar, si podemos, deducir de los solos principios la explicación de todos los fenómenos, nos dice, es decir, de todos los efectos que hay en la naturaleza y que percibimos por intermedio de nuestros sentidos. Esta empresa solo puede llevarse a cabo porque la luz de la razón nos permite descubrir, si no todos, al menos algunos de los principios de las cosas materiales. Allí hay un fallo que debió de haberse eliminado, disculpen, en el acabo. Si tales principios son el fundamento para conocer las cosas materiales, bien puede decirse que Descartes avanza en el camino racionalista que llevará posteriormente a Leibniz a hablar de fenómenos bien fundados. El primer principio metafísico es naturalmente que Dios, en tanto creador, es infinito en poder y bondad, por lo que, en contraste, nuestra finitud enmarca la capacidad mediocre de nuestro espíritu para conocer la finalidad que Dios se ha propuesto al crear el mundo. Por esta razón es un atrevimiento afirmar que Dios creó todas las cosas para el hombre. Descartes considera que Dios pudo tener otros fines al crear las cosas. Así, aunque moralmente, dice Descartes, sea positivo dar gracias a Dios por lo que ha puesto a nuestra disposición, desde un punto de vista físico, no podría negarse que haya en el mundo una infinidad de cosas, entre las cuales algunas fueron en otro tiempo y ya no existen, por lo que el hombre ni las vio ni las conoció y por tanto tampoco le fueron útiles.
Como queda claro, Descartes se ha propuesto explicar los efectos por las causas, pero con dos salvedades: no avanzar hacia las causas finales, primero, y B, no explicar todos los efectos que pueden deducirse de una causa, tarea por demás compleja y posiblemente irrealizable. En suma, a partir de los principios no podemos llegar realmente a todos los efectos en su inmensa variedad. Así, habrá que limitarse a las causas materiales y eficientes, pero aquí encontramos otros obstáculos importantes, pues al aproximarnos al examen de los fenómenos queda de manifiesto la insuficiencia de la sensibilidad, ya que, por ejemplo, al referirnos a fenómenos cosmológicos, la vista es del todo insuficiente para dar una explicación cabal de las distancias, los movimientos y la luminosidad de los astros. Por esta razón, ha de admitirse que la explicación de estos fenómenos tiene, además del obvio pero insuficiente componente perceptual, un importante componente racional. Se trata claramente de propuestas hipotéticas que han de valorarse con objeto de buscar la mejor explicación. Así, por una parte, Descartes expone sendas teorías para la óptica, la física mecanicista y la astronomía que aparecen entrelazadas en el mundo tratado de la luz, que en conjunto revelan la teoría cosmológica cartesiana, la cual exhibe principios y leyes para cada campo del saber aludido, pero que en conjunto se conocen como los principios de la física cartesiana. Pero por otra parte, requiere de hipótesis explicativas más cercanas a la inmensa cantidad de fenómenos registrados o experiencias. Es pues en este nivel de las teorías o hipótesis elaboradas por la razón que Descartes busca comparar la suya propia con las de los autores precedentes. Es interesante percatarse de que rechaza la propuesta de Ptolomeo, pues la considera superada por múltiples observaciones. Por otra parte, en su opinión, las propuestas de Copérnico y Tycho Brahe no difieren notablemente, y como hipótesis o meras suposiciones, le parece que explican igualmente bien los fenómenos, aunque dice, la de Copérnico me parece un poco más simple y más clara. Con todo, Descartes considera que su versión cosmológica está mejor anclada, ya que, como refiere, he negado el movimiento de la Tierra con más cuidado que Copérnico y más verdad que Tycho Brahe. Pero, ¿qué se halla detrás de esta afirmación? ¿Por qué Descartes confía en que sus hipótesis explicativas son más verdaderas que las de los astrónomos precedentes? Aquí lo interesante es la forma en que concibe su propia hipótesis. Dice, me parece ser la más simple de todas y la más cómoda, tanto para conocer los fenómenos, como para buscar las causas naturales. Con todo, cautelosamente añade Descartes, y no obstante, advierto que no pretendo que esta hipótesis sea recibida como enteramente conforme a la verdad, sino solamente como una hipótesis o suposición que puede ser falsa. Helo allí. Lo que llama la atención naturalmente es este ingrediente de mera probabilidad en el conocimiento humano cuando nos mantenemos en el ámbito de los fenómenos y sus causas, ya porque el número de los fenómenos nos rebasa y su captación sensible es limitada, ya porque las causas de los efectos ofrecen no solo gran variedad, sino gran complejidad. Ello no significa que el principio metafísico básico se deje a un lado, puesto que queda siempre como la causa última a la cual remitimos la existencia de las cosas y la semejanza de los fenómenos con ellas. El asunto es más bien que las leyes, aunque extraídas de los principios de la física, al ser aplicadas por la razón humana al conjunto de los fenómenos o experiencias,
no pueden darnos teorías explicativas completas o, en palabras de Descartes, enteramente conformes a la verdad. Vamos entonces a una segunda parte sobre los principios físicos. La matemática y particularmente la geometría ofrecen para Descartes principios muy sólidos cuando se consideran de manera abstracta, pero los problemas al nivel de la física no se hacen esperar. En efecto, el primer problema al que se enfrenta Descartes es el de las distancias entre los cuerpos celestes que le parece se han calculado en comparación con las distancias de los cuerpos que vemos en la Tierra, lo cual es de suyo una limitación, ya que Dios Todopoderoso las ha podido crear a distancias que no podemos concebir. Así será un error decir que las estrellas fijas están por debajo de Saturno, cuando seguramente hay un enorme espacio entre ellas y Saturno. El segundo problema es el movimiento, ya que Descartes, no le concede movimiento, sino relativo a los astros en general y a las estrellas en particular, debido a que no cambian de la vecindad de unos cuerpos a la de otros, sino que son arrastrados por el movimiento de los cielos. Así estrictamente no cambian de lugar del cielo a otro, de un lugar del cielo a otro, por lo que, cito, su movimiento no consiste sino en que cada una de las partículas que lo componen se mueven separadamente, porque toda la flama, aquí nos hace una alegoría acerca de la flama, no pasa por ello de un lugar a otro, sino que es transportada por algún cuerpo al cual está adherido. Entonces, aquí hay dos maneras de entender el movimiento que debemos tomar en cuenta. El movimiento como traslación, esto es pasar de un lugar a otro, dejando la vecindad de un entorno y entrar en otro, o bien el movimiento como agitación, como movimiento interno de partículas de materia que componen a un cuerpo extenso. En el caso del Sol y las estrellas fijas, Descartes habla del elemento fuego, que no es sino un modo de la sustancia extensa. Es claro que en el primer caso se trata del traslado de un cuerpo como pedazo de extensión, y en el otro del movimiento de las partículas o corpúsculos que constituyen a los cuerpos. Respecto a los problemas que engendran las concepciones establecidas del movimiento y las distancias, Descartes concluye que no existe realmente una esfera de las estrellas fijas, sino que se encuentran alejadas unas de otras y esparcidas, dice, por todas las dimensiones del espacio. Entrañablemente unido al problema de las distancias y los movimientos, se encuentra en la cosmología cartesiana el problema de las sustancias. ¿Cómo lograr que la sustancia extensa homogénea devenga en diversos elementos? En esta tercera parte de los principios, Descartes expondrá su teoría de los elementos como modos de la sustancia extensa y simplemente reitera que el Sol y las estrellas están constituidas ay, me perdí. Así, gracias. Y las están constituidas por el elemento fuego, en tanto que los cielos, construidos por el elemento aire, presentan en su comportamiento cierta liquidez. Al avanzar esta hipótesis, Descartes nos dice, cito, es una opinión que hoy por hoy es comúnmente aceptada por los astrónomos, porque se dan cuenta de que es así imposible, sin ella, tal hipótesis, explicar bien los fenómenos. Contrariamente, pues, a la propuesta de un espacio vacío, el plenismo cartesiano hace coincidir el espacio externo con el elemento aire o elemento de los cielos, cuyas partículas agitadas se mueven en todas direcciones, y cuando sucede que son determinadas a moverse todas juntas hacia un mismo lado, entonces, dice Descartes, ello hace que deban necesariamente llevar con ellas a todos los cuerpos que abrazan y rodean por todas partes,
y que no están impedidas de seguirlos por ninguna causa exterior, no obstante que esos cuerpos estén enteramente en reposo y sean duros y sólidos. Ahí, hasta ahí Descartes. Es así como Descartes llega a afirmar que la Tierra y los otros planetas no se mueven ni tienen propensión a moverse, puesto que simplemente obedecen al movimiento de la materia de los cielos que los contiene. Así, esto lleva a Descartes a una afirmación paradójica, a saber, una misma cosa al mismo tiempo es movida y no lo es según se determine su lugar diversamente. La razón de esta aparente contradicción estriba naturalmente en lo que Descartes entiende por movimiento. Respecto a la naturaleza del movimiento o uso filosófico del término, no es sino el transportar un cuerpo de la vecindad de los que le tocan inmediatamente y que consideramos como en reposo a la vecindad de algunos otros. En cambio, en el uso común o vulgar llamamos movimiento a toda acción que hace que un cuerpo pase de un lugar a otro. Palabras de Descartes. Así, filosóficamente hablando, ni la Tierra ni los otros planetas se transportan per se, puesto que no dejan la vecindad de las partículas del cielo que los rodean. Este discurso le permitió a Newton hacer importantes críticas a la noción de movimiento cartesiano, tanto del propio o filosófico como del impropio o vulgar. En suma, para Descartes, ni la Tierra ni los planetas se mueven en sentido propio, sino que permanecen siempre suspendidos entre las mismas partes de esta materia del cielo, según nos confirma. Al explicar el comportamiento de esta materia del cielo, Descartes considera que se asemeja a los torbellinos de agua que, aunque parecen dar vueltas en círculo, no describen círculos perfectos, puesto que las partes de la circunferencia que describen no se hallan igualmente distantes del centro. Esta propuesta, como sabemos, es esencial a la cosmología cartesiana, fundada justamente en su hipótesis de los torbellinos de materia, que es el eje de la explicación del mundo ordenado en su concepto. En efecto, Dios ha creado la misma cantidad de materia y movimiento y ha decretado una serie de leyes del movimiento mediante las cuales la materia ha adquirido las características y el orden que se despliega en todo el universo. Los supuestos, o por mejor decir, los diversos aspectos de esta teoría se desarrollan en el artículo 46 de la tercera parte de los principios, que lleva por título ¿cuáles son estas suposiciones? Y es de tal importancia que vuelve a ello en la parte cuarta de los principios, artículo 206. En este apartado, Descartes no solo explica que todos los cuerpos del universo están hechos de la misma materia, la cual se halla dividida en toda clase de partes, es su corpuscularismo, que son movidas diversamente y cuyos movimientos son de algún modo circulares y que persiste la misma cantidad de movimiento en el mundo, sino que lo más importante es que reconoce el límite de sus hipótesis. En efecto, señala, no hemos podido determinar del mismo modo, es decir, con certeza y evidencia, me pregunto yo, ¿qué tan grandes son las partes en las que esta materia está dividida, ni cuál es la velocidad con la cual se mueven, ni cuáles círculos describen? Pues tales cosas, habiendo podido ser ordenadas por Dios de una infinidad de maneras diversas, es únicamente por la experiencia y no por la fuerza del razonamiento que podemos saber cuál de todos esos modos ha elegido. Justamente esto es lo que da cabida a las suposiciones o hipótesis, ya que, como hemos visto, Descartes entiende que la filosofía natural que da cuenta de los fenómenos del mundo vincula la experiencia con la capacidad del razonamiento para elaborar teorías, aunque advierte que somos libres de suponer lo que queramos con tal de que todas las cosas que se deduzcan estén enteramente de acuerdo con la experiencia. Y esto sí es un punto fundamental.
Por otra parte, Descartes añade en el parágrafo 47 de los Principios que la falsedad de las suposiciones o hipótesis no impide que lo que se deduce de ellas no sea verdadero. Claro, si está de acuerdo con la experiencia. Además, se entiende tales suposiciones como causas de las cuales, dice, deducirá todos los efectos que aparecen en la naturaleza únicamente a partir de las leyes que ha explicado antes. Naturalmente, el filósofo de la Turena apela a la perfección de Dios, a quien reconocemos como autor de la proporción y el orden y no de la confusión y el caos. Esto le lleva a considerar que todas las partes de la materia eran iguales en el inicio, tanto en tamaño como en movimiento, pero advierte que no importa tanto cuál sea la suposición acerca de la disposición inicial de la materia, puesto que debió cambiar al seguir las leyes de la naturaleza que Dios ha prescrito. Así que, cito, con dificultad podríamos imaginar alguna materia de la cual no se pudiese probar que por estas leyes debe cambiar continuamente hasta que componga un mundo enteramente semejante a este que estamos viendo. La preocupación cartesiana se centra en hacer manifiesto que aunque se hable de suposiciones, él no elabora ninguna que aún, siendo reconocida como falsa, pueda dar lugar a que se dude de la verdad de las conclusiones. Pero, ¿cuáles son estos supuestos? 1. Naturalmente, uno de los supuestos fundamentales de la cosmología cartesiana es el plenismo. La afirmación de que no existe el vacío tiene importantes consecuencias, particularmente en relación con la explicación del movimiento, y muchos autores posteriores, como sabemos, la refutaron. 2. Otro de los supuestos básicos de la filosofía natural de Descartes es su teoría de los elementos, que le permite distinguir entre el elemento de los cielos o aire, el del sol y las estrellas o fuego, y el de todos los demás cuerpos celestes, planetas, cometas, etcétera, o tierra. Esta teoría pretendía ser la explicación de la diversidad de los cuerpos pese a la homogeneidad material. 3. Pero los supuestos que seguramente dan cohesión a la cosmología cartesiana son, obviamente, el mecanicismo y el corpuscularismo, que a la vez le permiten dar cuenta tanto del plenismo como de su teoría de los elementos. Como puede apreciarse, los supuestos de la filosofía natural no solo son complejos y variados, un corpuscularismo, un mecanicismo, una teoría del movimiento, una teoría de los elementos, una teoría del estado original del universo, etcétera, sino que adquieren en Descartes el estatuto de principios en unos casos y de leyes naturales en otros, y suscitan problemas de difícil solución, así frente a algunas propuestas de la nueva ciencia, como frente a la ontología tradicional. Bueno, vamos ahora a dedicarnos la tercera parte a superar la tradición, el sine qua non de la modernidad, ¿verdad? A fuerza tenía que pasar por encima de la tradición. Luego de este repaso somero a la estructura de las teorías cartesianas en su filosofía natural, es claro por una parte que se distancia de la noción de sustancia de la tradición, no solo porque ha propuesto la homogeneidad material frente a la multiplicidad sustancial que postulaba una esencia para cada género de cosas, sino porque en otros textos rechaza la capacidad explicativa de las formas sustanciales tradicionales. Por otra parte, bajo el principio rector del orden, no solo en la creación y el mantenimiento de la misma cantidad de materia y movimiento por parte de la divinidad, sino de las leyes. Ay, gracias. Sino de las leyes que ha prescrito y que conservan al universo en su desarrollo, intenta mostrar un camino seguro de la nueva ciencia. Con todo, las dificultades en este nuevo camino no se hacen esperar. En efecto, la completa homogeneidad material que puede mantenerse en el nivel matemático y geométrico
cede aparentemente en el nivel físico ante la necesidad de postular diversos, llamemos elementos, aun cuando sea como modos de la misma materia extensa. No obstante, en el fondo, subyace la misma teoría corpuscular para todos los modos, y esta es la teoría física que le permite a Descartes, en la totalidad del trabajo, una explicación coherente. Por otra parte, el paso a la teoría de los elementos, aunque complejo, es absolutamente consistente con la teoría mecanicista de Descartes. Es la materia dividiéndose, pero con ciertos límites y conservando su misma cantidad y movimiento, lo que le permite explicar al universo como gran mecanismo cuyas partes están en movimiento interno ya de traslación real o siendo transportadas conforme a un orden y una regularidad. En suma, el mecanicismo le permitió a Descartes explicar así la constitución del universo como nuestra posibilidad de conocerlo. Al cierre del parágrafo 52 es muy elocuente este cierre. Intentaré, dice, hacer ver que todos los cuerpos de este mundo visible están compuestos de estas tres formas que se encuentran en la materia en tanto diversos elementos, a saber, el sol y las estrellas fijas, tienen la forma del primero de estos elementos, o sea, el fuego. Los cielos, la del segundo, o sea, el aire, y la tierra, con los cometas y planetas, la del tercero, o tierra. En general, la propuesta mecanicista da cuenta del mundo como cosmos, esto es, del orden del universo. Pero ¿dónde quedan los fenómenos? Descartes nos dirá a continuación algo muy revelador a este respecto. Dice, porque viendo que el sol y las estrellas fijas envían hacia nosotros la luz, que los cielos le permiten pasar a la luz y que la Tierra, los planetas y los cometas la reenvían y reflejan, me parece que tengo algo de razón para servirme de estas tres diferencias: ser luminoso, ser transparente y ser opaco u oscuro, que son las principales diferencias que se pueden relacionar con el sentido de la vista para distinguir los tres elementos de este mundo visible. Estas cualidades ópticas, luz, transparencia y opacidad, son efecto de las propiedades físico-matemáticas, volumen, tamaño, velocidad y figura de las partículas o corpúsculos que constituyen a los cuerpos. Pero también son signos o señales, no solo de la existencia de cosas, sino de las causas de ese algo o cosa. En breve, los signos naturales nos remiten a la acción y a la constitución, para Descartes, de los entes del universo. Bueno, ahora sí ya es como más o menos importante ir concluyendo. La teoría mecanicista y el corpuscularismo dan sustento a la cosmología, la física y la óptica, pero también nos remiten a la experiencia sensorial, en este caso al sentido de la vista, que en primera instancia registra lo luminoso, lo transparente y lo opaco. Esto sin duda es un primer paso para el registro de experiencias indispensables para la conformación de la filosofía natural. Piénsese simplemente en el nivel de la óptica en los fenómenos de reflexión y refracción, asunto por demás importante en el nivel de los fenómenos o fenómenes, puesto que Descartes no admite, como la tradición, que haya una cualidad luminosa, sino que la luz es un fenómeno visible que obedece al comportamiento de los corpúsculos, es decir, su velocidad y sus fuertes choques del primer elemento o fuego, y el movimiento que provocan en las partículas del segundo elemento hasta su recepción por nuestro sentido de la vista. Por otra parte, si su propuesta del plenismo, así como su compleja determinación del lugar, le impidieron dar una explicación más fundada del movimiento, ello de ninguna manera impidió sus importantes aportaciones a la ciencia óptica. Finalmente, puede decirse que en la tercera parte de los principios, Descartes subraya tres aspectos fundamentales que forman parte de la estructura de la nueva ciencia, a saber,
los fenómenos que proceden de la percepción sensible, la experiencia constituida por el conjunto de los fenómenos y las hipótesis explicativas que, elaboradas por el intelecto, se abocan a dar cuenta de la experiencia, sean o no plenamente verdaderas. En suma, si bien la experiencia no es el fundamento del conocimiento, pues para ello Descartes cuenta con los principios metafísicos y físicos, sí es una fuente importante del mismo, un acceso sensorial no solo a meros signos que nos hablan de la existencia de las cosas, sino a referentes de su constitución, de sus propiedades y su comportamiento. Es por ello que en la experiencia se validan las hipótesis explicativas. Por estas razones considero que fenómenos, experiencia e hipótesis explicativas son herramientas fundamentales con las que Descartes impulsa el desarrollo de la nueva ciencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Laura, por este impresionante texto sobre la hipótesis, la experiencia, los fenómenos en la filosofía cartesiana. Ahora daremos una breve ronda de preguntas y respuestas. Si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta por realizar a la doctora Laura, con mucho gusto levante la mano y le damos la palabra, por favor. Aquí está Ambrosio. Veo la manita de Ambrosio, no sé. Creo que estaba aplaudiendo. Ah, perdón. Sí, ya tenemos 2 preguntas. Adelante, Julián. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, queda demostrado que cuando hablamos de ciencias fácticas, indudablemente que tenemos que usar estas categorías de experiencia, ¿no?, de fenómeno, de observación. Pero ¿a la luz de qué? Sería la pregunta. Si es a la luz de la vieja ciencia o si es a la luz de la nueva ciencia. ¿Qué entender por vieja ciencia y nueva ciencia? Yo, por ejemplo, en este caso de las observaciones, la experiencia, la nueva ciencia implica a la luz de la biología, por ejemplo, entender las sensaciones, la fisiología, entenderlo a nivel de lo que es el sistema nervioso, por ejemplo. Sería la nueva ciencia. Algunos consideran, tienen otra forma de... Pero yo considero, por ejemplo, en esta relación de vieja ciencia y nueva ciencia, la nueva ciencia incluso tiene también otras connotaciones sociológicas, ¿no? El problema de la información, el tamaño de información, el tamaño de todo esto. Pero, ¿cuál es el aporte de Descartes? Claro, se le ha encerrado Descartes. Impresionante. Se le ha encerrado, para terminar, se le ha encerrado a Descartes desde el punto de vista de los historiadores de la filosofía como un racionalista. Así Pero es. este Descartes metafísico es diferente a este Descartes, ¿no?, de la filosofía de la ciencia, ¿no? Y los estudios que usted ha hecho sobre este libro importantísimo de Descartes, que indudablemente, pues, el factor de la experiencia y del empirismo, pues, es importante, ¿no? Entonces, yo diría así, yo noto que se trata desde el punto de vista de la hermenéutica, se encierra solamente en la interpretación, lo que usted hace una interpretación, pero no logra entrarse, como por ejemplo nosotros los filósofos de la ciencia, desde otra posición. Yo soy profesor de la Universidad de San Agustín de Arequipa, de Perú, entonces que nos adentramos con la nueva ciencia, con los nuevos aportes, es decir, no nos quedamos en la interpretación de la obra de Descartes, sino que vemos a la luz de la nueva ciencia, por ejemplo, de que eso implica de que es imposible ser filósofo de la ciencia si no estás metido en la nueva ciencia, en los nuevos adelantos, en la neurociencia, ¿no? Entonces, si no es así. Ese sería mi opinión y comentario. Pues muchísimas gracias por tu pregunta. Esto me permite decirte que justamente si algo aportó Descartes fue una consideración efectivamente sobre la filosofía, digamos, no nada más amplia, general, sino estrictamente sobre la fisiología
del ojo humano. Descartes estuvo estudiando los ojos de los bueyes, que eran los más grandes, para poder ver efectivamente las terminaciones nerviosas, cómo están dentro, y luego escribió su dióptrica. La dióptrica, pues, es un texto cartesiano muy importante que se refiere exactamente a cómo podemos ver y cuáles son las partes del ojo y cómo están constituidas y cómo se relacionan con los nervios, etcétera, y cómo llega hasta la parte medular del cerebro esos nervios, etcétera. Entonces, la dióptrica cartesiana, pues, es un gran avance de la filosofía natural o de la ciencia nueva. Entonces, me parece que sí, hay que, bueno, a punto estamos de sacar un libro de una compañera que se dedica estrictamente a la dióptrica cartesiana. Entonces, allí seguramente podrá verse con más claridad esta cuestión y no dedicarse únicamente a estar repitiendo, como les decía yo al principio, las meditaciones o no sé qué, y decir que nunca salió de estas cosas, porque si a algo le gustaba era justamente hacer experimentos, y cuando se va por allá a Suecia es para tener dinero para seguir experimentando, nada más que se murió porque el frío lo mató, pero definitivamente él estaba muy interesado en hacer experimentos. Entonces, y como dijo en algún momento, pues no cuento con un respaldo suficiente para digamos, para la experimentación, pero que le interesaba, claro que le interesaba, y que hizo pues una obra directa y concreta sobre estas cuestiones también. Y el Tratado del Hombre está directamente relacionado. Es interesante que en la actualidad tenemos separado el mundo tratado de la luz del Tratado del Hombre, pero en su momento, cuando él lo concibió, el Tratado del Hombre estaba pegado al Tratado de la Luz, y el Tratado del Hombre efectivamente está dedicado a la fisiología humana. Entonces, esto a veces se desconoce, pero bueno, pues habría que ponerlo a la luz porque vale la pena, creo yo. No sé si en algo contesto tu pregunta. Por supuesto, doctora Laura. Gracias, Julián. Gracias, doctora, por su respuesta y por su pregunta. Profesor Julián, ahora sigue Antonio Americano. Si puede abrir su micrófono, por favor, para decir rápidamente su pregunta. Hola, bueno, yo no creo que, primero, un comentario. No creo que haya muerto de frío, creo que lo mataron, pero bueno. Mi pregunta es, estaba hablando de ideas y de experiencia. De ideas y de experiencia, pero que con el lenguaje y la expresión, porque, por ejemplo, en la mecánica cuántica hay una experiencia, pero el lenguaje no la sabe explicar. Hay una experiencia y hay una aplicación, pero aún nos queda duda. El Congreso de Viena solamente se basó en votar y en decidir qué era ciencia y qué no era ciencia, y qué era la mecánica cuántica y qué no era la mecánica cuántica, pero hasta ahora ni la lógica, ni la inducción, ni la deducción, ni nuestros conceptos de espacios de posibilidades, ni el lenguaje pueden explicar realmente lo que la experiencia nos dice, que es que hay una ambigüedad, que hay un bicomportamiento y que hay un fenómeno. Pero la experiencia, y hay una idea, pero que hay como con la expresión, o sea, con este concepto wittgensteiniano que dice que el lenguaje construye mundos. Y entonces, ¿cuál es el papel del lenguaje en la expresión de ideas y fenómenos, por ejemplo, en la experiencia, en este tipo de experiencias? Yo pongo un caso, ¿no? La mecánica cuántica, que hasta hoy ahora, no sabemos qué es. Claro, pues sí, es obvio que el mecanicismo cartesiano y el corpuscularismo cartesiano son expresión de un avance en el conocimiento del mundo, y que de todas maneras no es absolutamente definitivo. Y tan es cierto que él mismo lo reconoce. Creo haberles leído algún parágrafo interesante donde dice, bueno, todo esto podría tener bemoles y no estoy completamente seguro porque... Y se excusa en un argumento metafísico porque Dios pudo haberlo hecho de muchas otras maneras. Es interesante, ¿no?
No dice, lo que yo digo es lo único que es y hasta allí. Lo que yo digo es una manera de explicar, pero pues allí pudo haber sido constituido de muchas formas, ¿no? Entonces, y no todas las conozco, ¿no? Que es finalmente lo que nos revela y me parece que allí pues está muy de la mano con lo que tú dices, ¿no? Efectivamente, no sabemos qué son todas estas cosas, son explicaciones, son teorías, evidentemente intentamos de alguna manera darles fundamento y bueno, explicarlas de tal modo que constituyan pues un desarrollo en el conocimiento de las cosas que tenemos, pero no significa que ya llegamos hasta el final de todo y conocemos todo, ni muchísimo menos, y Descartes es muy consciente de ello, me parece. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. Gracias, Antonio, por tu pregunta. Tenemos espacio para una última pregunta, que sería de David Arturo Ochoa, por favor. Adelante. Gracias. Bueno, ya más o menos me parece que la pregunta que tenía la abordó un poquito, pero sí me gustaría saber su opinión con respecto a esto. Entiendo que cuando hacemos ciencia, cuando hacemos filosofía de la ciencia, tenemos que permanecer anclados de alguna manera al mundo, ¿no? Pero en este caso, el debate que a mí me parece muy importante y que no debe de dejar de darse sobre qué es primero, porque entiendo que no podemos perder la experiencia, eso no hay que sacrificar la experiencia, pero Claro. ¿qué es primero? La teoría que me permite tener cierta experiencia y conceptualmente me permite darle sentido a eso que se está observando, o primero es la experiencia y eso va a generar la teoría. La experiencia no se pierde. La pregunta acá es, ¿de ahí surgen las teorías o más bien sirve para constatar las teorías que racionalmente puedo haber pensado? Bueno, en este sentido, como nos plantea a Descartes, me parece que es un duro golpe al racionalismo, ¿no? Porque si él entonces empieza diciendo, no, primero es la experiencia, entonces es un duro golpe, es un autogol fuerte, ¿no? Porque entonces le estaría dando cierta razón a que de entrada, aunque la razón es muy importante, comienza con la experiencia. Entonces, no sé qué piensa usted sobre este duro golpe al racionalismo que le daría el propio Descartes. Sí, mire, lo que sucede es que esa división entre racionalistas y empiristas a mí siempre me ha parecido que tiene muchos problemas, ¿no? Y en definitiva, por esto, porque efectivamente tenemos tanto la capacidad, digamos, sensorial como para conocer cosas a través de los sentidos, como la racional para elaborar nuestras propias, digamos, teorías acerca de las cuestiones que percibimos. El asunto es que cada vez más se hace obvio que ni los empiristas son puramente empiristas, ni los llamados racionalistas son puramente racionalistas. Es cierto que pueden tener principios de anclaje fuertes, como en este caso los principios que les señalé, por ejemplo, los principios metafísicos de Descartes, obviamente, que el Dios que lo construye todo, bla, bla, y lo hace bien, y bla, bla, todo eso está ahí. Pero no significa que en el momento ya de estar en el campo del conocimiento, por llamarlo de alguna manera, él nos muestra que es tan importante digamos, la observación empírica como tal, y él y la hace constantemente y de muchas maneras, como las teorías, y que muchas de las teorías que ha elaborado de repente no explican absolutamente y completamente los fenómenos como quisiera, ¿no? Entonces, lo que dice claramente es, podemos ir sustituyendo estas propuestas por otras, y eso significa que no tenemos, digamos,
completo el panorama o el esquema del conocimiento. Entonces, allí hablar de puramente racionalista, pues no se puede. Se puede decir que es obvio que los principios, digamos, del racionalismo están presentes, pero no son lo único que cuenta, por decirlo de alguna manera, sobre todo cuando se trata del desarrollo de las cuestiones estrictamente científicas, sean estas sus ideas cosmológicas, sean estas sus ideas dióptricas, sean estas, etcétera, ¿no? Creo que allí las cosas van siendo un poco diferentes. Y por supuesto que esto dio oportunidad a que haya controversias entre los grandes autores. ¿Por qué Descartes, por qué Newton escribe Principia Mathematica? Porque Descartes escribe Principia Filosófica y no le gustó a Newton. Luego, los principios de la filosofía, no, los principios matemáticos son los principios de la ciencia. Entonces, allí es interesante, pues, que sigue habiendo, ¿no?, este problema, pero desde luego lo más interesante de todo es que no se puede dejar por separado a un lado o lo que sea a la filosofía como tal. Es interesante, y que seguimos recurriendo a principios filosóficos o a propuestas filosóficas para entender, cuando menos intentar entender el desarrollo propio del conocimiento científico. Ojalá te haya yo respondido en algo. Muchas gracias, doctora Laura, por su respuesta y a David por su pregunta. Ahora vamos con una última pregunta del doctor Ambrosio. Adelante, doctor. Muchas gracias. Disculpen la pronunciación, pero me acaban de operar de las cuerdas vocales. Felicidades a mi muy querida y admirada doctora Laura Benítez. Extraordinaria conferencia. Me concreto a una pregunta. Si Descartes plantea las reglas del método que plantea en el plano teórico pueden ser aplicables a la formulación y comprobación de hipótesis o no plantea ninguna metodología para ello. Muchas gracias. Fíjate que es muy interesante tu pregunta, porque en efecto, ¿no?, uno está muy acostumbrado pues a estos principios duros de la filosofía racionalista y demás, y cómo puedes ir subiendo de una parte a la otra, y qué cosa es la deducción, etcétera. Pero lo más interesante es que, vitalmente hablando, no se dedicó a hacer meras deducciones, ni muchísimo menos. Ahí está el asunto interesante. El asunto importante es que estuvo preocupado por la experiencia, estuvo preocupado por los fenómenos concretos, y aunque había ya elaborado, digamos, alguna propuesta cosmológica más o menos general, de repente empezó a sentir que allí había cuestiones que no estaban del todo explicadas, igual para la dióptrica e igual para la fisiología en concreto. Y entonces fue cuando empezó a hacer, digamos, un desarrollo mayor de la experimentación, de la observación y digamos, de los principios que te permiten elaborar hipótesis. Entonces, es interesante. Son momentos tampoco no tan alejados unos de otros, porque después de todo, el primer tratado que escribe siendo muy joven es el Tratado del Mundo, y ya allí hay ciertas propuestas más o menos hipotéticas, y luego en el Tratado del Hombre, pues por completo, o sea, porque allí está suponiendo que si la glándula pineal es realmente el centro de las cuestiones neurológicas, y si de ahí salen los nervios y van hasta el ojo y no, y hasta tal parte del cuerpo y tal. Entonces, yo lo que quiero revelar, por llamarlo de alguna manera, es que
que hay muchísimo más que estar viendo las reglas para la dirección del espíritu, ¿no? Muchísimo más. Que allí hay un Descartes que establece propuestas, digamos, de filosofía natural muy importantes. No solamente reglas, no solamente leyes, ¿no? Del movimiento y esto y lo otro, sino también cómo formular hipótesis más o menos sustentables. Este es realmente lo que se propone. ¿Cómo vamos a hablar en el ámbito del conocimiento humano de hipótesis que ayuden? Y tal vez lo más importante, y esto ya no lo pude capturar en este trabajo, lo más importante es que él va viendo que las hipótesis digamos, se elaboran, se construyen y se desarrollan, que no se quedan fijas, sino que se pueden mejorar y hacer más amplias y esto y lo otro y mejores. Entonces, esta parte, bueno, a mí me sorprende mucho. Y te digo que, bueno, todavía me falta más el desarrollo ya de la última y final parte de los principios, donde está más explícito ese asunto de que las hipótesis no son fijas, sino que se pueden reformular y mejorar y todo, que es algo con que la ciencia ha avanzado siempre. Fallibilismo, fallibilismo. Ajá, 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 así Muy es. Ujú. Muchas gracias. Ay, no, ¿de qué? Muchas a ti, haciendo tanto esfuerzo, Ambrosio, mil gracias. No, encantado. Sí, muchísimas gracias por el esfuerzo, doctor Ambrosio, y muchísimas gracias, reitero el agradecimiento a la doctora Laura Benítez por presentarse con nosotros y engalanar nuestro evento, la apertura de nuestro evento con su conferencia magistral. Le agradezco profundamente, doctora Laura. No, pues gracias a todos ustedes, qué amables han sido. Gracias.